Bueno, después de eso tuve la oportunidad en el 86. Quiere decir que en el 85 ya me entregaron todos los documentos. Y en el 86, a mediados del 86, me llamaron a Panamá a trabajar allá. No es porque fuese el mejor ni nada de eso, yo no sé qué. Pero cuando yo entré allá, todas las amistades políticos que yo conocía me decían, gracias a mí tú estás allá. Otro me decía, gracias, yo te recomendé. Y así. Ese en el 86 estaba en una institución del Ministerio de Educación que se llama Dirección de Programación. En el 87 el gobierno programó revisión y modificación de la Ley Orgánica de Educación. Yo fui, me invitaron, entonces me señalaron a mí que yo podía estar, y bueno, fui. Durante 9 meses estuve con esta comisión y uno de los problemas que tuve, yo lo digo porque para mí significa educar, orientar a los demás. Cuando me llamaron para eso, yo no entendía nada del lenguaje que usaban esa gente. Eran doctores en pedagogía, eran rectores de universidades de América, de Argentina, México. Gente ducho en la materia. Y yo, simplemente un maestro voluntario con pocos años de servicio oficial, no entendía nada. En Panamá, en la Universidad de Panamá, había un señor, profesor, doctor, que se llamaba Diógenes Cedeño Sensi. Y estaba el compañero que en paz descanse también, ambos ya fallecieron, Basilio Otis. Llamé a Basilio y le dije, mire Basilio, tengo un problema. Yo no entiendo el lenguaje de esa gente. Lenguaje muy elevado, muy técnico. Cuando empiezan a plantear cosas, me quedo. No sé qué hacer. Cuando le dije eso, Basilio me dice, no te preocupes que te voy a comunicar con el doctor Diógenes, que es rector de la universidad, para que te asesore. Enseguida llamó al rector y le dijo, véngase esta tarde. O sea, fue de inmediato. Cuando llegamos a eso de las 5 de la tarde, yo iba en busca de asesoría. A veces los conocimientos los tiene uno aquí, no sabe cómo explotarlo ni reconocerlo. Yo iba en busca de asesoría de parte del doctor. Lo primero que me dijo, mira, ¿qué es lo que te sucede? Entonces le fui explicando y me dice lo siguiente, casi es lo que estamos haciendo aquí. Me dice, ¿cómo entraste al programa de educación? Yo le dije, bueno, al no haber escuela en nuestra área y al no haber colegio en nuestra área, decidí integrarme al programa de los caciques en la comarca, corriendo el riesgo que había sobre esto. Y me fue bien. Luego hubo la oficialización del programa, entré, me gradué y actualmente estoy aquí en el Ministerio de Educación en la Dirección de Programación. Y mi trabajo es ver qué tipo de programas se pueden aplicar en idioma NOVE en el área. Eso desde el 86, oficialmente. Después me dijo, ¿y qué más? ¿Cómo lograste ser nombrado? Bueno, le expliqué todo. Finalmente me dice lo siguiente. Tú hiciste un recorrido desde allá humildes. ¿Quién te ayudó? Nadie. Nadie. Porque yo tenía interés, mis padres no tienen dinero, mi familia no tienen recursos para apoyarme. He tenido
que buscar y ganármelo como tal. Cuando yo le dije eso, después de escucharme todo lo que había que decirle, me dice lo siguiente. Y esta es la parte que todos deberíamos asumir. Él me dice, mira, si tú fuiste bueno para echar adelante, sin apoyo, sin recursos, sin ninguna posibilidad, quiere decir que tú eres bueno en esto. Porque el que es bueno en lo pequeño, también es bueno para lo grande. Pero si no eres bueno para lo tuyo propio, que es algo pequeño, mal va a ser usted un buen administrador cuando le toque la cosa pública. Así que lo felicito. Ese es el consejo que te dio, usted va bien. Pasaste sacrificio y todo, pero ya ahora usted logró una meta. Vaya, escuche. Si usted no entiende, pregunte. ¿Ve? Así uno se va ubicando. Así que te felicito y sigue su trabajo. Eso fue todo lo que me dijo.